predicamos a Cristo crucificado. Yo quiero hablar un poco en esta noche sobre la cruz de Cristo. Y cuando uno dice la cruz, uno pensaría que es un mensaje del que ya hemos escuchado todo, del que ya sabemos todo. Y sin embargo, algunas de las cosas que me han impactado el corazón en las últimas semanas, quizá meses, es que a través de estudiar un poco la historia, el Señor me permitió llegar a tener un entendimiento de la que es la cruz que antes no tenía. Entonces quiero que me acompañen y ahora sí pongámonos de pie y leamos 1 Corintios capítulo 1 versículos del 18 al 24. 1 Corintios capítulo 1 versículos del 18 al 24. Dice la palabra del Señor: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Verso 19 de 1 Corintios 1. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña en estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que se dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los griegos es una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por esta noche. Señor, te pedimos que nos hables. Señor, queremos ser buena tierra para tu palabra. Ten a bien hablarnos, porque sabemos y creemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Amén y amén. Pablo visitó Corinto, no sabemos exactamente en qué año, pero más o menos alrededor del año 52. Cuando Pablo llega a Corinto, él había estado recorriendo las ciudades del Imperio Romano, habiendo sido enviado desde Antioquía como misionero juntamente con Bernabé. Y en el momento que llega a Corinto había estado enfrentando muchas persecuciones. Corinto no lo reciben muy bien. Él cuenta que él estuvo primero en Éfeso, y él cuenta cuando llega a Corinto que en Éfeso le había tocado pelear con fieras, y aunque algunos creen que eso podría referirse a fieras, realmente es una imagen de aquellas fuertes potestades y demonios que se enfrentó Pablo en aquellas ciudades. Las ciudades del Imperio Romano, las ciudades de Galacia, las ciudades de Éfeso, las ciudades de Corinto, eran ciudades que adoraban al emperador, adoraban el culto a César, pero también adoraban a muchos dioses y le daban derecho a muchos principados y potestades sobre sus ciudades. Corinto era una ciudad famosa porque había sido fundada hacía pocos años y había prosperado rápidamente. Corinto también tenía mala fama. Era una ciudad donde se decía, cuando alguien actuaba como un fornicario, se decía, actúa como un Corinto, porque había mucha fornicación y mucha promiscuidad sexual en Corinto. Sin embargo, cuando Dios lleva a Pablo a Corinto, le dice, calla y no temas y quédate, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso lo podemos leer en el libro de los Hechos. Él empieza a predicar el evangelio y se empieza a juntar un pequeño grupo, otro pequeño grupo, y empieza a crecer.
Y la iglesia de Corinto empieza a crecer y es una iglesia que empieza a tomar fuerzas. Dios la visita, se empiezan a manifestar los dones, hay palabra. Es una iglesia que llama tanto la atención que necesitan invitar a Pedro. Pedro viaja desde Jerusalén a Corinto para predicar. Llega Apolos se mantenía en Éfeso, pero también por el crecimiento, por el avance de la iglesia de Corinto, en algún momento llega también Apolos a predicar. Entonces Corinto era una iglesia grande, era una iglesia pujante, era una iglesia próspera, que tenía el privilegio de tener los mejores predicadores de la época. El apóstol que había estado con el Señor, el apóstol Pedro, Pablo que había visto a Cristo resucitado y que había visto y que había ido al tercer cielo, el apóstol Pablo, Apolos que había sido criado en Alejandría y que era un hombre elocuente en palabra y estudiado en las Escrituras. Hacía pocos años esta iglesia había sido fundada por Pablo y estaba creciendo, pero resulta que cuando Pablo estaba en Éfeso lo llegan a visitar y le llegan a dar un informe de la iglesia de Corinto. Y dentro de los informes de la iglesia de Corinto hay dos cosas que a Pablo le llaman la atención. Hay inmoralidad sexual y hay divisiones. Pero él, cuando escribe su carta, él empieza agradeciendo por lo que Dios sigue haciendo. Porque aunque había pecado, Dios seguía obrando y había gente que realmente estaba comprometida con Dios en Corinto. También lo vemos en las iglesias a las que Cristo le escribe la carta Apocalipsis. Eran iglesias que estaban, algunas tenían obras, algunas tenían gracia, algunas tenían, pero todas tenían un pero. Y más o menos así como Cristo se dirige a las iglesias de Apocalipsis y les dice: conozco tus obras, conozco tu fe, conozco tu palabra, conozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero tengo contra ti. Más o menos igual inicia Pablo su carta a los Corintios. En el primer capítulo de la primera carta podemos leer del verso 4 al 7: siempre doy gracias a Dios por ustedes y por la gracia que les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Ellos conocían la palabra, ellos conocían las Escrituras, ellos tenían un conocimiento bueno de las doctrinas cristianas. Así se ha confirmado entre ustedes el testimonio acerca de Cristo. Habían predicado, eran evangelistas y la iglesia había crecido. De tal manera que nada les falta en ningún don mientras esperan la manifestación del Señor Jesucristo. Habían dones en la iglesia, había profecía, habían dones de sanidades, había milagros. Dios estaba manifestando en la iglesia de Corinto. Sin embargo, había un pero. Estaban descuidando dos cosas fundamentales del Evangelio. Estaban descuidando la unidad y estaban descuidando el amor. Y en el verso 10 les dice: hermanos, les ruego por el nombre de Jesucristo que se pongan de acuerdo, porque no debe haber divisiones entre ustedes, sino que deben estar perfectamente unidos, no deben de descuidar la unidad. Más adelante en el capítulo 13 les dice: de nada sirve que tengan dones y que tengan conocimiento si no tienen amor, porque si no tenemos amor no somos nada, de nada vale lo que hagamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la principal razón por la que el amor se había enfriado y por la que había divisiones es que se habían empezado a enorgullecer. En el capítulo 3 les dice: ustedes son arrogantes, ustedes están envanecidos. En el capítulo 1 y verso 11, ahí siguiendo de donde estuvimos leyendo, dice: porque he sido informado que hay contiendas entre ustedes. Quiero decir que algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas y aún otros yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces es impresionante que ahí le recuerda que solo Cristo fue crucificado. Y la palabra crucificado es clave porque les está recordando, Pablo les quiere recordar el mensaje que los salvó, que es el mismo mensaje que los va a ayudar a crecer en santificación, que es el mismo mensaje que los va a hacer regresar a la unidad, que es el mismo mensaje que los va a hacer regresar al amor y que es el mismo mensaje que les va a ayudar a mantenerse firmes en la fe, avanzando en el ser conformados a la imagen de Cristo, porque a eso fuimos llamados.
Hermano, casi todos nosotros empezamos bien en el Evangelio. Casi todos nosotros cuando llegamos a Cristo estamos apasionados, estamos llenos de pasión, llenos de amor, anhelamos la palabra, pero a veces el tiempo pasa y nos vamos enfriando. Y nos vamos enorgulleciendo. Y nos vamos apagando. Y se va enfriando el amor y se va enfriando la unidad y necesitamos que se nos recuerde el mensaje de la cruz. En el verso 17 dice: porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y esto no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Otra versión dice: para que la cruz de Cristo no pierda su valor. Hay un valor muy grande en recordar el verdadero significado de la cruz de Cristo. Yo sé que todos sabemos. ¿Qué piensa usted cuando le preguntan por qué Cristo tuvo que morir en una cruz? La mayoría de nosotros quizás respondería: es que Él tenía que pagar por los pecados que nosotros no podíamos pagar. Y eso es cierto. En la cruz Él cargó con nuestros pecados, dice el apóstol Pedro en su carta. Pero hay más que eso. Cristo como Salvador fue crucificado. Y Pedro, Pablo, Apolo son solo ministros enviados por Cristo a predicar el Evangelio. Pero ellos deben de recordar que el fundamento de su fe no está en sus dones, no está en sus predicadores, no está en su prosperidad económica. Su salvación no vino por su bautismo, ni vino por los elocuentes mensajes que han escuchado. Su salvación, nuestra salvación, vino por la cruz de Cristo. Fue la cruz de Cristo la que nos salvó, y esta verdad no debe de perder valor en nuestros corazones. Esta noche veremos por qué es tan importante tener presente el mensaje de la cruz. Yo leí ya 1 Corintios 1, 18 al 24, pero lo vuelvo a leer. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. ¿Para cuántos el mensaje de la cruz es poder de Dios? Ve el verso 21. Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría. Nadie se salvó estudiando la Biblia, sino que dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura del mensaje de la cruz. Verso 22. Los judíos piden señales, los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este Cristo crucificado, este mensaje es un mensaje muy chocante. Es un mensaje muy difícil de aceptar, y hoy vamos a ver por qué. Para nosotros no es un mensaje tan difícil de aceptar, porque vivimos en una época donde la cruz ya no es una locura, donde subimos a una montaña y hay una cruz ahí, donde vamos a las iglesias y hay una cruz ahí, donde entramos en las casas y hay una cruz ahí, donde a veces, yo a veces tengo una pulsera donde tengo una cruz ahí, hay gente que anda su cadena y hay una cruz ahí. La cruz es muy común en nuestros días, pero la cruz no significaba en los tiempos donde la iglesia de Corintios se funda, y en los tiempos de Cristo y en los tiempos de Pablo, lo que significa hoy para nosotros. Hoy nosotros vemos una cruz. ¿Y qué es símbolo de la cruz? Usted ve una ambulancia, o usted ve un carro de la Cruz Roja y entonces piensa: van a ayudar a alguien, hay esperanza. Usted ve una cruz y usted piensa: esta persona tiene fe, esta persona es religiosa. Pero en la época del Imperio Romano, ver una cruz daba pavor. Ver una cruz, la cruz era un instrumento de opresión, la cruz era un instrumento de temor, la cruz era el instrumento de poder para sublevar a los rebeldes que el Imperio Romano inventó. La crucifixión fue el método más cruel del asesinato que jamás en la historia de la humanidad se ha inventado. Y lo inventó el gobierno romano para simbolizar su poder y aterrorizar a todos los que quisieran rebelarse contra el imperio. Cuando alguien se rebelaba contra el imperio, empezaron diciendo: no, a los rebeldes los vamos a matar, a los rebeldes los vamos a quemar, a los rebeldes los vamos a degollar. Después dijeron: no, eso está muy fácil. Entonces se pusieron a pensar que era importante para la gente de ese tiempo, y sabe que era muy importante para la gente de ese tiempo, que ahora ya no es tan importante: el honor.
el honor, la honra, era sumamente importante para la época del Imperio Romano. Entonces dijeron, ¿qué es lo que más le va a asustar a la gente? La vergüenza. No había peor muerte que morir avergonzado. El hombre que lo quemaban sufría unos 5 minutos y se moría. El hombre que le cortaban la cabeza sufría todo el tiempo mientras le iban a cortar, pero ya cortaba la cabeza y ya estaba muerto. Cuando querían humillar a alguien, lo crucificaban. ¿Y saben qué hacían? Ponían las cruces en la carretera como anuncios para que toda la gente los viera y para que toda la gente supiera lo que les iba a pasar si se rebelaban contra el imperio. Era tan terrible el morir en una cruz que los clavos los clavaban de tal manera que penetrara los huesos. Eso ya causaba muchísimo dolor. La persona quedaba y podía quedar días. O sea, el crucificado no moría inmediatamente y quedaba clavado, y con tal de respirar tenía que hacer fuerza. Eso le causaba un dolor terrible. Se iba pudriendo, llegaban los pájaros y se paraban encima del crucificado y les comían los ojos vivos. Y el crucificado sentía cuando los pájaros les estaban comiendo los ojos. Era una muerte terriblemente humillante. Podían pasar días antes de que el hombre muriera con un profundo dolor, con una necesidad, con una asfixia que iba, y a veces por compasión les quebraban las piernas para acelerar la muerte, cuando tenían que hacer otras fiestas o tenían que ocuparse de otras ocupaciones, porque podían pasar días sin morir. Y Jesús decidió elegir la peor muerte que jamás, nunca ha existido para llevar nuestros pecados. Pero el punto, lo que quiero mencionar, es que cuando Pablo llegaba a las ciudades de Galacia, de Roma, de Corinto, y él predicaba a un Cristo crucificado, el mensaje no era bien recibido. Porque en la cruz, yo no sé qué poner de ejemplo, que algo que nos cause temor, que nos cause pavor, que nos cause miedo. Yo creo que las imágenes, por ejemplo, de las Torres Gemelas cayéndose, o las imágenes de los edificios cayéndose de Turquía y Siria, nos causan una sensación similar. Usted se imagina estando en uno de esos edificios, o estando enfrente, o teniendo un familiar dentro, le causa a uno pavor, le causa a uno temor. Eso le causaba a la gente ver una cruz. No era una sensación de esperanza, no era una sensación de ayuda, era un símbolo de terror. Por eso dice el texto, es locura para los griegos. El verso 18 dice, es locura para los que se pierden. El verso 21 dice, la predicación es considerada locura. Y el verso 23 vuelve a repetir, para los griegos el mensaje del Cristo crucificado es una locura. Era una locura decir que la salvación podía venir por medio de un hombre que había muerto la peor muerte posible. Era una locura decir de que un hombre que había muerto la muerte de un esclavo, de un criminal, de un rebelde, de alguien que se opuso al Imperio Romano, ahora podía salvarme. Los griegos valoraban la filosofía, valoraban las artes, valoraban la sabiduría, los logros intelectuales. Para los griegos, si alguien los iba a salvar, tenía que ser alguien lleno de sabiduría, lleno de conocimiento. Tenía que venir la salvación a través del pensamiento elevado y de la filosofía. Pero decir que la salvación iba a venir a través de un Salvador crucificado era una locura, porque eso no era lógico, eso no era sabio. Pablo les predicaba la salvación a través del Hijo de Dios que había crucificado, pero que había resucitado. En el Imperio Romano, cuando Pablo decía Él era el Hijo de Dios, ellos asociaban el término Hijo de Dios con César, porque el emperador se hacía llamar a sí mismo Divinus Filo, Hijo de Dios.
En las monedas inscribían la cara de César y a veces le ponían Divinus Filo, porque ellos pedían que la gente los adorara. Y como no eran dioses del Olimpo, se hacían llamar hijos de los dioses. Y la gente creía este cuento, porque la gente creía que eran los dioses los que favorecían a los emperadores, que les daban todas las victorias, que le daban todo el poder, que le daban toda la riqueza. Entonces cuando Pablo llega y dice hay un hijo de Dios, se tragan el cuento. O sea, está bien, yo creo que hay hijos de Dios porque el emperador es un hijo de Dios. Pero no, los hijos de Dios son los que tienen poder. Los hijos de Dios son los que ganan victorias. Los hijos de Dios son los que ganan las guerras. El mando y la arrogancia eran la esencia misma del culto de los emperadores, del culto de los César. Gobernar como un emperador era gobernar como un general victorioso. En cada ciudad del Imperio Romano, en Galacia, en Roma, habían estatuas de César que servían como recordatorios para los súbditos de que clasificarse como un hijo de Dios era por definición encarnar la grandeza terrenal. Si alguien era hijo de Dios, tenía que ser alguien grande. Por eso era una locura pensar que un crucificado podía ser hijo de Dios. Ahora, el mensaje de Pablo era contradictorio, porque decía que este Dios no compartía su soberanía con otras deidades. En cambio, César era hijo de Dios, pero también respetaba a todos los demás dioses, a Afrodita, a Diana, a Apolos, a Júpiter, a Zeus, etcétera, el montón de dioses en los que creían ellos. Pero Pablo viene y proclama a los corintios que había un único hijo de Dios y que había padecido la muerte de un esclavo sin luchar contra sus opresores, sino sometiéndose voluntariamente al látigo, a la humillación. Era lógico que clarificaran el mensaje de la cruz como una locura. Pero Pablo también nos dice que para los judíos era tropezadero. Los judíos tenían un pensamiento diferente, valoraban cosas diferentes. Por eso Pablo dice, los judíos buscan señales. Las señales son las evidencias del poder y los griegos buscan sabiduría. No buscan lo mismo, no esperan lo mismo, no buscan la salvación por lo mismo. Los judíos esperaban un Mesías. Los judíos valoraban el poder, el conocimiento práctico sobre la retórica, valoraban las señales, los milagros de Dios. Por eso para los judíos una salvación que no viniera de un Mesías poderoso, de un libertador que derrocara a los romanos, sino a través de un Salvador crucificado, era lo opuesto a las señales, al poder que ellos esperaban. Era una locura, era una vergüenza. Los judíos sabían que el Mesías venidero sería divino. Isaías 9:6 había dicho que el Mesías sería llamado Dios fuerte. El Salmo 2 había dicho que Dios le diría al Mesías, al Rey, mi hijo eres tú, y que eso lo haría ser igual a Dios. Pero ellos creían que el Mesías iba a venir para gobernar, no para morir. El Hijo de Dios proclamado por Pablo era el mismo Dios de Israel, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de todos, el que había abierto el mar, el que había enviado las 10 plagas de Egipto. ¿Cómo era posible de que Pablo me dijera que ahora había sido crucificado? No lo concebían, era un tropezadero, era una piedra de tropiezo. Pablo les dice en 1 Corintios 8:6, porque hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos, y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien vinieron todas las cosas y por quien vivimos. Esta convicción de que un criminal crucificado podía ser de alguna manera el mismo Dios de Israel, algo que Pablo estaba convencido y daba por sentado, era demasiado impactante y difícil de creer para los judíos. Por eso dice, es una locura para los que se pierden. Ahora, cuando entendemos eso, cuando entendemos ese contexto histórico, realmente Pablo llevaba todas las de perder. Realmente Pablo llevaba todas las de no ser creído por nadie. Nadie iba a creer que el Hijo de Dios, que podía salvar habiendo muerto crucificado en una cruz. Nadie iba a creer que el Dios de Israel había muerto crucificado en una cruz. Sin embargo, para los que se salvan, ese mensaje era poder de Dios. Hubo gente que a pesar de ese mensaje, a pesar de lo loco y difícil de creer del mensaje,
el anuncio del Cristo crucificado empezó a transformar vidas. Pablo les decía a los oyentes griegos: ¿ustedes les gusta la sabiduría? ¿Quieren sabiduría? Consideren la cruz de Cristo. Consideren lo sabio que fue Dios al planear cómo destruir la muerte a través de la muerte de su Hijo. Lo sabio que fue Dios al planear cómo vencer el pecado a través de poner todos los pecados del mundo sobre su Hijo. ¿Qué mayor sabiduría puede haber? ¿No es esta la máxima sabiduría? ¿Que Dios nos hiciera justos a través de la muerte de su Hijo? A los judíos les decía: ustedes les gustan las señales, ustedes les gusta el poder, miren a la cruz. ¿Acaso Dios no manifestó su mayor victoria en la cruz? ¿Acaso no en la cruz Cristo venció nuestros más poderosos enemigos, el pecado, la culpa y la misma muerte, sin destruirnos a nosotros? ¿Acaso no sin la cruz nos hubiéramos tenido que morir nosotros? ¿No era esta la máxima señal? ¿No era esta la máxima fuerza? Ahora, ¿por qué el mensaje de la cruz ha salvado tantas personas siendo un mensaje tan loco y tan difícil de creer? 1 Corintios 1, 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni muchos son los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Hermanos, ¿cómo un mensaje tan contradictorio con las historias que habían crecido los romanos y los judíos pudo ser tan poderoso? ¿Cómo un mensaje tan loco como el mensaje de Pablo pudo haber salvado vidas? ¿Por qué debería haber persuadido ese mensaje a alguien en el Imperio Romano que aceptara la verdad que Pablo predicaba? No era fácil para los judíos dejar el judaísmo para seguir esta nueva secta de cristianos que se había formado. No era fácil para los romanos abandonar el culto de los césares. Era correr peligro, era arriesgar sus privilegios. Porque para tener usted privilegios y puestos de poder en el Imperio Romano tenía que adorar al César y tenía que participar de las fiestas del culto al emperador. Si usted no participaba de las fiestas del culto al emperador, usted era un ciudadano de segunda categoría. Y sin embargo, muchos encontraron en el mensaje de la cruz no una amenaza, sino una liberación. ¿Cuál fue lo poderoso del mensaje de la cruz? Lo poderoso del mensaje de la cruz fue que la cruz era la evidencia, y es la evidencia del amor de Dios para nosotros. Amén. Lo poderoso del mensaje de la cruz era que en la cruz se eliminaban todas las diferencias que los romanos y los judíos habían construido. Ellos habían dicho: no, los fariseos valemos más, los escribas valemos más entre los judíos, y entre los romanos se decía: los que están cerca del César, los que tienen dinero, los nobles valen más. Pero el amor, de hecho, ya el Imperio Romano, algunos envidiaban a los judíos, porque los dioses de los romanos, Diana, Apolo, Júpiter, Zeus, Venus, nosotros no vivimos en ese mundo, pero esos dioses jugaban con el destino de los hombres. Esos dioses se divertían con hacerles trampas a los hombres. Esos dioses eran testigos de los tratados de los hombres, pero nunca ninguno de esos dioses amaba a los hombres. En cambio, los judíos tenían un Dios que los había elegido para ser su pueblo escogido. Tenían un Dios que no eran negligentes como los dioses del Olimpo, sino que había decidido amar a un pueblo. Y cuando los romanos veían al Dios de los judíos, eso les generaba envidia. Algunos decían: que Dios más bueno este, y se iban a meter a la sinagoga de los judíos
Solo que como los judíos les decían, si quieren convertirse tienen que circuncidarse, entonces quedaban de oyentes, porque estaba como un poquito fea el requerimiento para hacerse judío. Pero viene Pablo y empieza a decir, el tiempo cambió. Ya este Dios ya no es solo de los judíos. Ya este Dios ofrece su amor y ofrece su salvación y ofrece su pacto a todos los pueblos. Pablo se dispuso a llevar la noticia de un trastorno convulsivo en los asuntos del cielo y de la tierra. Un día los judíos eran el niño chineado de Dios, que habían sido agraciados por Él, pero ahora ya no eran los únicos hijos de Dios. Ahora ya no eran el único pueblo de Dios. El carácter exclusivo del pacto de Dios con los judíos se había terminado. Cristo había traído un nuevo pacto y ahora todo el que pusiera su fe en Cristo podía ser hijo de Abraham y podía ser pueblo de Dios. Los gentiles ya no iban a tener menos derecho que los judíos. Lo único que se necesitaba ahora para ser hijos de Dios era la fe. Era la fe, una fe que se expresa en el amor, según Gálatas 5:6. Un nuevo tiempo había venido, un nuevo orden había sido traído a la existencia, y todo lo que había separado, todo lo que había dividido, todo lo que había humillado ahora se disolvía. Pablo le escribe a los Gálatas en Gálatas 3, 28 y 29, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois heredero según la promesa. ¿Por qué el mensaje de la cruz fue tan atractivo? Porque un esclavo sabía que toda su vida iba a ser esclavo, iba a valer menos que los que eran libres. Pero ahora Pablo les decía, si aceptas el mensaje de la cruz, tú eres libre y ya no eres esclavo. Porque una mujer sabía que siempre iba a ser tratada como ciudadana de segunda categoría en esos tiempos. Aristóteles decía, gracias a Dios que Dios no me hizo perro, ni me hizo mujer, ni me hizo esclavo. Es triste, pero la mujer siempre fue tratada. Pero en Cristo ya no había hombre ni mujer. La mujer valía lo mismo que el hombre. Había un mensaje que ofrecía un valor y una dignidad que la sociedad no podía ofrecer, que los logros no podían ofrecer, que la fuerza no podía ofrecer. La cruz venía a derribar todas las barreras que separaban. Si te acercabas a la cruz, en la cruz todos éramos igual de pecadores. No valía si tenías más dinero o no. No valía si eras hombre o eras mujer. No valía si eras esclavo o eras libre. Había igualdad. Miren, hermanos, hoy vivimos en un mundo que defiende la igualdad, que defiende los derechos humanos. Eso no existía. En la época del imperio eran los ricos y los poderosos los que ganaban. No habían leyes contra el aborto. Miles de niños eran tirados a la basura. Desde la época de los griegos, si un niño nacía deformado o con alguna discapacidad, lo tiraban a la basura. No servía. Era un mundo diferente, era un mundo grotesco, era un mundo cruel. El mundo en el que hoy vivimos es como es, porque el cristianismo ha revolucionado el mundo, porque el cristianismo ha llegado a los confines de la tierra, porque el cristianismo nos ha enseñado que todo ser humano tiene valor, que el hombre y la mujer es igual, tiene el mismo valor y tiene la misma dignidad. Pero en la época que Pablo empezó a predicar era un mensaje sumamente revolucionario. Pablo mismo se pone como ejemplo. Pablo dice que sin la crucifixión de Cristo, él no habría tenido mensaje que proclamar. Cristo se había hecho nada, había asumido la naturaleza misma de un esclavo, había llegado a las partes de la sociedad más bajas, se había alineado a los más pobres, a los más perseguidos, a los que habían sufrido los más grandes abusos, a los que los mortales estaban sujetos. Las que eran prostitutas en el tiempo del Imperio Romano no eran prostitutas por elección.
Generalmente eran niñas, que porque habían nacido niñas habían sido abandonadas por sus padres, y entonces un dueño de esclavos las había criado, pero como eran su propiedad, hacía negocio de ellas y las vendía. Seguramente un caso así fue María Magdalena, pero Jesús la amó y le dio dignidad, y así como a ella, a muchas otras. Y anunció un mensaje totalmente revolucionario, porque Cristo les dijo a los escribas y a los fariseos: los publicanos y las prostitutas irán delante de ustedes al reino de Dios. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, odiados por los mismos judíos porque trabajaban para los romanos, pero muchos de ellos no era por elección propia. Los romanos habían visto la inteligencia, tal vez, y entonces habían dicho: este es inteligente, tráiganlo para que sea cobrador de impuestos. Y no les tocaba de otra, porque estaban bajo un imperio que los oprimía. Y sin embargo, Jesús viene a darle dignidad a los indignos, a los humillados. Jesús tenía una característica que es difícil de entender, que los fariseos y los escribas nunca entendieron. Él sentía una atracción por los pecadores. Él sentía una atracción por los pobres. Él sentía una atracción por los enfermos. Tanto que tomó su lugar y se hizo como uno de ellos. Ese es el mensaje de la cruz. Un Cristo que ama a lo rechazado, un Cristo que ama a lo menospreciado. Pablo mismo antes había perseguido a los cristianos. Los encontraba repugnantes, él los encontraba lunáticos, pero había tenido una experiencia. El Cristo resucitado se le había aparecido camino a Damasco y lo había enviado a predicar, y nada lo detendría para cumplir esa promesa. Él estaba convencido que Cristo era el Dios que había creado el espacio y el tiempo. Él estaba convencido que este Dios se había hecho hombre y había sufrido la muerte en el máximo instrumento de tortura. Y él estaba convencido que lo había hecho por amor y que el mundo sería transformado como resultado de eso. Este era el mensaje que él proclamaba. Y se ponía a sí mismo como ejemplo. Él decía: yo no soy nada, soy peor que nada, porque perseguía a la iglesia. No soy digno de ser llamado apóstol. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Y estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El motivo de su vida era saberse amado. Y la demostración del amor de Cristo es que había dado su vida por él. Ese fue el mensaje que empezó a conquistar el mundo. Este era el mensaje que había oído Corinto al principio y que ya se les estaba olvidando y que necesitaban recordar. Igual que los de Corinto, a veces a nosotros también se nos olvida y necesitamos recordar que el Hijo de Dios nos amó sin que lo mereciéramos, sin que valiéramos nada, sin que hubiéramos hecho nada. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Puedes decir: Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si Pablo pudo ser transformado, ¿por qué no todos los demás? Hermanos, predicar a Cristo crucificado es predicar al Dios que ama al pecador. Pero es más que esto. Predicar el mensaje de la cruz venía para derribar el orgullo de los que se creían grandes y para dignificar a los que no eran menos valorados que un perro. En el verso 27 y verso 28 ya lo leímos, pero dice: Dios eligió lo necio, no lo sabio, para avergonzar a lo sabio. Dios eligió lo débil, no lo fuerte, para avergonzar a lo fuerte. Dios eligió lo vil y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es. En una ciudad famosa por su riqueza como era Corintio, Pablo anunció que eran los bajos, los despreciados, los indigentes, los que estaban en situación de calle, los pecadores, los que habían sido abandonados y crecidos como esclavos, los que ocupaban el primer lugar en la elección de Dios. Cristo había dicho muchas veces: los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos.
Y cuando nosotros queremos ser primeros, estamos negando con actos el mensaje de la cruz. Y cuando nosotros comprendemos el mensaje de la cruz, buscamos ser últimos, buscamos servir. Corinto era un pueblo que siempre había celebrado el concurso para ser el mejor, que valoraba el éxito, que valoraba la sabiduría, que valoraba la fuerza, el renombre, muy similar a nuestro mundo. Hoy la gente valora los títulos, valora la plata, valora las cosas terrenales. Pero Pablo dice, a Dios no le importa cuánto dinero tienes, ni qué carro manejas, ni cuántos títulos tienes, ni de qué grado sacaste. Él no busca sabiduría, Él no busca fuerza, Él busca disposición. En un mundo donde se daba sentada la jerarquía de los bienes humanos y de sus dueños, Pablo insistió que las distinciones entre el esclavo y el libre habían sido eliminadas por Cristo. En 1 Corintios 7:22, en la misma carta, más adelante leemos: porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es libre en el Señor. Y del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó esclavo es de Cristo. Su intención era ayudar a reconocer a los creyentes, a vivir su nueva identidad en Cristo. El Hijo de Dios, al convertirse en mortal, había redimido a toda la humanidad, no como el líder de los ejércitos, no como conquistadores de César, sino como víctima. El Mesías había venido, y el mensaje que lo anunciaba era tan novedoso como impactante. El mensaje de la cruz también era un llamado a la humildad. El mensaje de la cruz primero es un llamado al amor. Es un anuncio de que somos amados, de que hay un Dios que nos amó. Pero el mensaje de la cruz era también revolucionario, porque toda la historia del mundo, el mundo era de los fuertes, el mundo era de los poderosos, el mundo era de los que ganaban. Los babilonios habían sido grandes porque habían eliminado a los demás pueblos. Después de ellos los medopersias habían sido grandes porque habían eliminado a los babilonios y habían esclavizado a los demás pueblos. Después de ellos los griegos habían sido grandes por lo mismo, por su fuerza, por su poder, por sus estrategias de guerra. Y ahora los romanos habían aprendido de los anteriores y ahora todavía tenían más control. Si tú querías ser alguien, si tú querías ganar, si tú querías tener valor, tenías que oprimir al otro, tenías que pasarte sobre el otro, tenías que humillar al otro. Pero el mensaje de la cruz traía algo novedoso. Hay una forma diferente de ganar, que es a través del perdón, que es a través de la humillación, que es a través de la rendición, que es a través del amor. Un mensaje que iba a revolucionar el mundo. Un mensaje que ha revolucionado el mundo. Ahora la pregunta es, cuando tú quieres ganar, ¿qué método eliges? ¿El de los romanos o el de Cristo crucificado? ¿Prefieres perdonar o prefieres defenderte? ¿Prefieres humillar o prefieres ser humillado? ¿Prefieres la posición de honor o prefieres la posición de siervo? Porque tanto tiempo habían vivido los corintios entre los romanos, que aunque habían aceptado el mensaje de Cristo crucificado, estaban volviendo a imitar a los romanos. Y créanme, hermanos, nosotros vivimos en un mundo muy similar al de los romanos. Y fácilmente nos pasa lo mismo. Pero el mensaje de la cruz es un llamado a la humildad. 1 Corintios 1:30 y 31 dice: pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quienes Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Los esclavos en Cristo eran libres. Los no estudiados en Cristo eran sabios. Los pecadores en Cristo eran justos. Los impuros en Cristo eran santos. Los olvidados habían sido comprados por Cristo por el alto precio de su sangre y ahora eran valiosos. Habían sido redimidos. Todos tenían un nuevo motivo de orgullo
Pero el motivo no era su propia fuerza, su propia sabiduría, su propio poder, sino era lo que Dios había hecho con ellos. Él se había hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Teníamos un nuevo motivo de valor, una nueva dignidad, pero solo tenemos permiso a gloriarnos en el Señor. Y debemos mantenernos humildes, recordando siempre que el medio de salvación fue la humillación de nuestro Salvador. Hermanos, predicar a Cristo crucificado es predicar la victoria a través de la humillación. Predicar a Cristo crucificado es predicar que la salvación viene por la humillación, por la humildad. Predicar a Cristo crucificado es predicar un Dios que engrandece al que sirve, que enaltece al que se humilla, que a los que se hacen últimos los llama primeros. Ese mensaje impactó el mundo, de tal manera que miles de creyentes han dado su vida por ese mensaje. Quiero terminar contando una historia, algo que sucedió cerca del año 200, que está registrado, que lo escribió Ireneo de León en su libro. Unos 150 años después de que Pablo escribió esta carta a los Corintios, se estaba poniendo en práctica un descubrimiento trascendental, que ser una víctima podía ser una fuente de fortaleza, la sumisión podía redefinirse como triunfo, la degradación como gloria y la muerte como vida. Los creyentes estaban dispuestos a morir por su Salvador. Eran atacados, eran llevados a la arena del circo romano, eran puestos en la cruz, pero sabían que si morían por Cristo ganarían. Sabían que si recibían la humillación podían gozarse y alegrarse porque su recompensa era grande en los cielos. Hubo en León, Francia, al sur de Francia, el lugar donde ministró Ireneo. Ireneo escribe en su carta: aquellas cosas que los hombres tienen por bajas, invisibles y despreciables son precisamente las que Dios califica como merecedores de gran gloria. Se levantó una persecución del Imperio Romano y empezaron a matar a varios. Pero de repente cogieron a una esclava, Blandina. Blandina era una jovencita, delgadita, menudita, frágil. Algunos cometían la osadía de negar su fe. Les ponían a elegir: si niegas a Cristo te perdonamos la vida. Y decían: ay, ojalá que Blandina no pierda su alma, porque negar a Cristo significaba perder su alma. Y por el contrario, Blandina, una mujer frágil y despreciada, sufrió. Se le acercaban, la pusieron entre las fieras y las fieras no la tocaron. La golpearon y la golpearon y la golpearon, y resistió los dolores y no negó a Cristo. Y los que la atacaban se enfurecían, porque ¿cómo una mujer tan débil y tan frágil podía tener tanto poder? Dice Ireneo de León en su carta: era una mujer frágil, delgada y despreciada, pero por su fe podría ser colocada entre la élite del cielo, sentada directamente dentro del esplendor del palacio radiante de Dios, por delante de aquellos que en el mundo caído habían sido sus arrogantes superiores. Era una poderosa ilustración del misterio que yacía en el corazón de la fe cristiana. En la arena, según se informó a las iglesias de Asia, el cuerpo destrozado de Blandina, momentos antes de morir, rodeada de los demás mártires, habían visto a Cristo en ella. Su cuerpo había parecido transfigurado. En medio de sus propias agonías, habían visto a su hermana y habían mirado en ella aquel que fue crucificado por ellos. Ireneo no tenía duda de que una mujer como Blandina, cuando el látigo la mordió, sintió dolor como Cristo lo había hecho. Esta fue la seguridad de que preparó un mártir para la muerte. La voluntad de los cristianos de aceptar torturas insoportables para quienes los sentenciaron solo podían aparecer como una locura. Se basaban en una asombrosa convicción que su Salvador estaba a su lado. Más que los templos y los campos por los que los antiguos héroes de Roma habían estado dispuestos a sacrificarse, la presencia de Cristo era algo real. Él estaba allí en la arena como una vez había sido clavado en la cruz. Participar de sus sufrimientos era darle sentido a la muerte. Hermanos, el mensaje de la cruz fue tan impactante
que se calculan que más de 1,000 cristianos fueron muertos en los primeros 300 años de la iglesia. ¿Por qué esa gente estaba dispuesta a morir? Porque ellos venían de un mundo donde no tenían valor, donde no tenían dignidad. Por primera vez se sentían amados. Por primera vez tenían la dignidad de ser hijos de Dios. O sea, ellos valoraron de una manera lo que nosotros, por nacer en otro mundo y por crecer en otro mundo, no valoramos de la misma manera. Ellos realmente anhelaban la expectativa del cielo. En el año 77 hubo otra persecución en Viena. Soy cristiano. Así había respondido un prisionero arrestado a todas las preguntas que le hacían sus interrogantes. En lugar de decirle su nombre o dónde había nacido, si era esclavo o era libre, en cambio había insistidamente repetido que no tenía ningún estado salvo la de ser un cristiano. Era un seguidor de Cristo. Tal obstinación para sus jueces era desconcertante y exasperante. La negativa de los cristianos a identificarse como pertenecientes a uno de los pueblos, de las familias de la tierra, sean romanos, judíos o griegos, los tildaba de desarraigados, al igual que los bandidos y los fugitivos. Su deleite era hacerse pasar por extraterrestres, como transeúntes. Hizo un alarde de lo que propiamente debería ser un motivo de vergüenza. Para ellos, sin embargo, una patria era un país extranjero y un país extranjero era una patria. Y sin embargo, a pesar de todo esto, los cristianos pertenecían a una etnia común, el pueblo de Dios. Los lazos de su identidad compartida se extendieron por todo el mundo y se remontaron a través de las generaciones. Cuando los mártires de León y de Viena abrazaron la muerte por amor a su Señor, se sintieron unidos en comunión con otros que habían sentido un destino similar en Jerusalén, en Asia Menor, en Roma. También sabían que estaban en una línea de descendencia de aquellos mártires que los habían precedido: Policarpio, Ignacio, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y su Salvador mismo. Sabían que su ciudadanía era del cielo. Sabían que si querían ser grandes debían humillarse. Y sabían que resucitarían y que su recompensa sería grande en los cielos. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es: ¿entendemos nosotros la cruz como la expresión del amor de Dios que se entregó a sí mismo por nosotros? ¿Entendemos nosotros la cruz como el ejemplo de la victoria que se esconde en la humillación? ¿Qué pasaría si hoy se desatara una persecución contra nosotros? ¿Qué pasaría si en este momento quisieran matar a todos los que son cristianos? ¿Nos seguiríamos llamando cristianos? ¿Nos seguiríamos llamando seguidores de Cristo? ¿Estaríamos dispuestos a llevar la cruz como Cristo llevó la cruz? ¿Estaríamos dispuestos a participar con Cristo de sus padecimientos? ¿Nos gozaríamos y nos alegraríamos por ser tomados por dignos de sufrir con Él? Tenemos que preguntarnos si moriríamos por el mensaje de la cruz como lo han hecho muchos cristianos. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Que a veces no estamos ni dispuestos a morir a la comodidad, a morir a la carne, a morir al pecado. ¿Realmente hemos entendido el mensaje de la cruz? Jesús murió la muerte más humillante posible de la historia. Y lo hizo por amor, para que no pasáramos una eternidad en el infierno. Pero no solamente por eso, para darnos una dignidad, para hacernos hijos de Dios. Fue por la muerte de tu Salvador en la cruz que hoy tú puedes orar y entrar en la presencia de Dios y que tu oración puede ser escuchada. Fue por la muerte del Hijo de Dios en la cruz que hoy vivimos en un mundo donde las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, que yo sé que no es tan reciente, porque en Costa Rica apenas 50 años las mujeres no votaban. Pero es desde la cruz que ha venido un mundo diferente. Es por la cruz, es por ese mensaje que dignificó al ser humano, que hoy nos causa pavor los abortos. Es por la cruz que hoy cuidamos de los discapacitados, de los enfermos, de los que tienen capacidades diferentes, porque sabemos y estamos convencidos que son seres criados a imagen y semejanza de Dios.
El mensaje de la cruz revolucionó el mundo más de lo que nosotros nos hubiéramos imaginado. Si no hubiera sido por ese mensaje, y si no hubiera sido por la sangre de los mártires, que fue el cimiento de la construcción de la iglesia y del cambio del mundo en el que vivimos, quizá nosotros nunca hubiéramos nacido, o quizá fuéramos esclavos, o quizá hubiéramos sido vendidos, o quizá no hubiéramos pasado de la niñez. Pero el mensaje de la cruz cambió el mundo en el que vivimos, pero también espera cambiar la vida con la que vivimos. También el enemigo vuelve a querernos seducir a que construyamos una identidad basada en nuestros logros, basada en oprimir a otros, basada en pasarnos sobre otros. Pero el mensaje de la cruz nos recuerda: tú no vales por lo que tienes, tú no vales por tus logros, tú no vales por tu pasado. Tu valor está en que Cristo murió por ti, y eres un hijo amado de Dios, y eres una hija amada de Dios. Señor, te damos gracias. Porque moriste la muerte más humillante posible. Te hiciste siervo, te hiciste esclavo, te dejaste escupir, golpear y humillar por amor a nosotros, para salvarnos. Pero no solamente para salvarnos, sino para enseñarnos un diferente camino para ser grandes. Señor, perdónanos por todos los momentos que nos parecemos a los corintios, que empezamos a crear competencia entre nosotros. Perdónanos por todos los momentos que nos parecemos a los corintios, cuando por nuestros dones, talentos, recursos, nos creemos mejor que otros. Perdónanos por aquellos momentos cuando nos olvidamos que sin amor nada somos. Perdónanos por cada momento donde volvemos a actuar con egoísmo, con individualismo, con competencia, y no seguimos tu ejemplo. Gracias por recordarnos que no escogiste lo fuerte, ni lo sabio, ni lo que era, sino lo vil, lo menospreciado y lo que no era. Eso éramos nosotros. No teníamos ni